El martillo del subastador cayó con un golpe seco que resonó por toda la plaza del pueblo, sellando un destino que cambiaría 3 vidas para siempre. Lo que comenzó como una simple subasta de deudas se convertiría en algo que nadie en San Nicolás había presenciado jamás. Un viudo solitario acababa de comprar a una madre desesperada que había perdido todo, incluyendo a su pequeña. Pero lo que Carlos Uriel haría después dejaría a todo el pueblo en shock total. Su decisión no solo desafiaría todas las tradiciones del viejo oeste, sino que revelaría un secreto que había guardado durante años. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la plaza central de San Nicolás, mientras carros y jinetes se reunían para lo que los habitantes del pueblo llamaban sombríamente el día de ajuste de cuentas. Era el tercer martes de noviembre de 1882, y el aire llevaba la promesa fresca del invierno junto con algo más pesado, el aroma de la desesperación que se adhería a las subastas de embargo, como el humo a la lana. Axel Thorn se encontraba de pie en los escalones del ayuntamiento, su espalda recta a pesar del peso que aplastaba sus hombros. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño retrato enmarcado, la única posesión que le habían permitido conservar. En la imagen, una sonriente niña de cabello dorado la miraba con ojos llenos de vida, ojos que ahora solo existían en su memoria y en ese pedazo de cristal agrietado. El cabello castaño de Hazel, que una vez había estado cuidadosamente peinado al estilo de una esposa respetable de comerciante, ahora colgaba en mechones sueltos alrededor de su rostro pálido. Su vestido, aunque limpio, mostraba las señales reveladoras de remiendos, pequeñas puntadas cuidadosas donde la tela se había desgarrado y había sido amorosamente reparada con cualquier hilo que se pudiera conseguir. Las mangas estaban gastadas en los puños, y el dobladillo había sido bajado y subido tantas veces que se podían ver las marcas de las costuras anteriores. La multitud reunida abajo zumbaba con la energía incómoda de los buitres rodeando carroña. Estas no eran necesariamente personas crueles, pero las dificultades tenían una forma de endurecer los corazones, y todos sabían que la desgracia de Hazel podría significar su oportunidad. Los rancheros contaban monedas en sus bolsillos, calculando cuánto podían permitirse por mano de obra doméstica. Los comerciantes observaban con ojos calculadores, evaluando el valor potencial de una mujer que había demostrado ser capaz de manejar un hogar y un negocio antes de que el destino la golpeara tan cruelmente. Las mujeres susurraban detrás de guantes enguantados sobre el escándalo de todo aquello. Una madre joven que había perdido a su hija por la fiebre, abandonada por un esposo que no pudo soportar el peso del dolor, ahora reducida a ser vendida como propiedad para pagar las deudas médicas que se habían acumulado durante los últimos días desesperados de su pequeña. Era una tragedia que tocaba los temores más profundos de cada madre presente, pero también una que les permitía sentirse superiores, agradecidas de que sus propias familias permanecieran intactas. El alguacil Brooks Sterling subió los escalones del ayuntamiento con el paso pesado de un hombre que había realizado este deber demasiadas veces. Su rostro curtido no mostraba expresión mientras desplegaba los documentos legales, pero aquellos que lo conocían bien podían ver la tensión alrededor de sus ojos. Tenía esposa e hija propias, y la vista de Hazel de pie allí la hacía recordar cuán frágil podía ser la felicidad familiar. Aún así, la ley era la ley, y las deudas eran deudas. Por orden del Tribunal del Condado de Esperanza Verde, la voz del alguacil Sterling resonó por toda la plaza. La siguiente propiedad y bienes del hogar Thorn serán vendidos en subasta pública para satisfacer las deudas pendientes por un monto de $193.47. La suma precisa cayó como una piedra en agua quieta,
creando ondas de murmullos por toda la multitud. Hazel cerró los ojos brevemente, sintiendo que el suelo parecía moverse bajo sus pies. Signo de dólar, 193.47. Podría haber sido 1000. Cuando su esposo Thomas había huido hace 2 meses, incapaz de enfrentar tanto las facturas médicas como el dolor de perder a su hija Emma, había llevado consigo no solo sus ahorros, sino también su esperanza. La nota que había dejado era breve, casi empresarial en su crueldad. No puedo más, Hazel. Las deudas son demasiado. Tú eres más fuerte que yo. Encontrarás una manera. Había arrugado esa nota y la había quemado en la chimenea, viendo las palabras curvarse y ennegrecerse hasta que no quedó nada más que ceniza y el sabor amargo del abandono. El subastador, un hombre delgado llamado Dean Reed, que viajaba de condado en condado, realizando estos sombríos procedimientos, se adelantó con su libro de cuero encuadernado. Su voz llevaba la eficiencia practicada de alguien que había aprendido a distanciarse del costo humano de su profesión. Comenzaremos con los bienes domésticos y mobiliario, anunció, señalando hacia la pila de pertenencias que habían sido sacadas de la pequeña casa que Hazel y Thomas habían llamado hogar. Una por una, las piezas de la vida de Hazel fueron examinadas y vendidas al mejor postor. La mecedora donde había acunado a Emma durante innumerables noches sin sueño, se vendió por $2.50 a la señora Agnes Vance, quien evitó los ojos de Hazel mientras reclamaba su compra. La mesa de la cocina, marcada con cortes de cuchillo de años de preparación de comidas, se vendió por $1.75. La colcha que la madre de Hazel había cosido como regalo de bodas, la que había tomado 2 años completar con su intrincado patrón de estrellas, fue examinada por manos ásperas y se consideró que valía solo 25 centavos. Cada artículo llevaba recuerdos que los compradores nunca conocerían o les importarían. La taza astillada que había pertenecido a su abuela, la que había estado guardando para ocasiones especiales que ahora nunca llegarían. La cuchara de madera desgastada por la mano de su madre y luego la suya, que había revuelto innumerables ollas de sopa y tazones de masa para pan de maíz. Estos no eran solo objetos siendo vendidos, eran las manifestaciones físicas de una vida construida con amor y esperanza, ahora reducida a cantidades en dólares en el libro de un extraño. La multitud se acercó más cuando el subastador siguió con el inventario. La máquina de coser de Hazel, la que había esperado usar para ganar dinero, tomando trabajos de costura, trajo $8. Las herramientas de su esposo, abandonadas en su huida apresurada, fueron arrebatadas por postores ansiosos que vieron oportunidad en la artesanía de calidad. La Biblia familiar, con sus nacimientos y muertes cuidadosamente registrados durante 3 generaciones, permaneció sin reclamar hasta que el predicador local la compró por 15 centavos, más por bondad que por necesidad. Mientras la pila de posesiones disminuía, Hazel sintió que pedazos de sí misma estaban siendo tallados y esparcidos a extraños. Cada artículo llevaba recuerdos que los compradores nunca conocerían. La olla de hierro que había alimentado a la familia cada mañana, reclamada por la esposa de un granjero que probó su peso con gestos de aprobación. Incluso la pequeña colección de libros de Hazel, volúmenes de poesía y algunas novelas que habían sido su escape durante las largas tardes de invierno, fueron agrupados y vendidos por 30 centavos. Al mediodía, la pila se había reducido a los artículos más personales, las cosas que tenían más valor sentimental que monetario. El espejo de mano de Hazel, con su respaldo de plata empañado, pero aún intacto. El joyero de su madre, con la bisagra rota. Un pequeño caballo de madera, que Thomas había tallado antes de que Emma naciera, cuando aún creía en el futuro que estaban construyendo juntos. La multitud se había reducido algo, ya que la gente reclamaba sus compras y se dirigía a casa,
pero aquellos que permanecían parecían sentir que el momento más dramático aún estaba por venir. El subastador consultó su libro, pasando el dedo por la lista de artículos aún por vender. Cuando llegó al final, su rostro se volvió grave. Eso concluye los bienes domésticos, anunció. Sin embargo, la deuda permanece insatisfecha. El saldo pendiente es de $78.12. Los números colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Hassel sintió que sus rodillas se debilitaban y apretó el retrato de Emma más fuerte, como si su amor solo pudiera protegerla de lo que venía. El alguacil Sterling se adelantó, su voz pesada de renuencia. De acuerdo con la ley territorial, cuando las deudas no pueden ser satisfechas a través de la venta de propiedad, el tribunal puede ordenar la venta de... Hizo una pausa, incapaz de mirar a los ojos de Hassel. La venta de personas vinculadas por dicha deuda para términos de servicio por contratos suficientes para satisfacer la obligación restante. Las palabras golpearon a Hassel como golpes físicos. Había sabido que este momento podría llegar. Había pasado noches sin dormir, tratando de prepararse para ello, pero nada podría haberla preparado para la realidad de escuchar de sí misma hablada como propiedad para ser vendida. Para entender completamente cómo Hassel Thorne había llegado a estar de pie en esos escalones del ayuntamiento, enfrentando la pérdida de su libertad, debemos retroceder 8 meses, a una época cuando su vida era la envidia de muchas mujeres en San Nicolás. En marzo de 1882, Hassel había sido la próspera esposa del comerciante Thomas Thorne, dueño de la tienda general más exitosa del pueblo. Su establecimiento Mercancías Thorne ocupaba la esquina principal de la calle comercial de San Nicolás, con sus amplios escaparates, exhibiendo todo desde telas finas hasta herramientas de rancho, desde especias exóticas hasta los últimos remedios médicos que llegaban en los trenes desde las ciudades grandes del este. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. La familia Thorne vivía en una casa de 2 pisos pintada de blanco, con persianas azules y un jardín que era la admiración del vecindario. Hassel había cultivado rosales que florecían en cascadas de color rosa y blanco, y tenía un huerto que proporcionaba verduras frescas no solo para su familia, sino que también vendía el exceso a los vecinos. La casa siempre olía a pan recién horneado y a las flores cortadas que Hassel arreglaba cuidadosamente en jarrones por toda la sala de estar. Emma Thorne, de 6 años, había sido el centro brillante de esa vida perfecta. Una niña con el cabello dorado como el maíz maduro y ojos azules que chispeaban con travesura e inteligencia. Emma era conocida en todo el pueblo por su risa melodiosa, que podía escucharse desde 3 cuadras de distancia, cuando jugaba en el patio trasero. Tenía la costumbre de ayudar a su madre en la tienda, contando monedas con la seriedad de un pequeño contador y charlando animadamente con los clientes que siempre salían sonriendo después de interactuar con ella. Esa niña va a ser una mujer de negocios algún día, solía bromear el doctor Caleb Finch cuando pasaba por la tienda para sus suministros médicos semanales. Tiene el ojo perspicaz de su padre y el encanto de su madre. Una combinación peligrosa para cualquier competencia. Thomas había adorado a Emma con la devoción de un hombre que había esperado mucho tiempo para ser padre. Se había casado con Hassel cuando ambos tenían 25 años, relativamente tarde para los estándares del territorio, pero habían querido establecerse financieramente antes de formar una familia. Thomas había pasado años construyendo su negocio, viajando a ciudades lejanas para establecer relaciones con proveedores, aprendiendo qué productos la gente del territorio realmente necesitaba versus lo que los vendedores ambulantes trataban de empujarles. Cuando Emma finalmente nació,
Después de 3 años de matrimonio y 2 abortos espontáneos que habían quebrado el corazón de Hazel, Thomas había llorado de alegría sosteniendo a su hija por primera vez. «Es perfecta», había susurrado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Absolutamente perfecta». Durante 6 años hermosos, habían sido la familia que todos admiraban. Thomas expandió el negocio, agregando un servicio de pedidos por correo que atendía a rancheros en un radio de 50 millas. Hazel había comenzado a dar clases particulares a algunos de los niños del pueblo, usando sus habilidades de lectura y escritura para ayudar a familias que querían algo más que la educación básica que ofrecía la escuela local. Emma había demostrado ser una estudiante brillante, devorando cualquier libro que pudiera conseguir y ya leyendo a un nivel muy por encima de su edad. Los domingos, la familia Thorne ocupaba el segundo banco desde el frente en la iglesia metodista, con Emma sentada entre sus padres, balanceando sus piernas y tratando de mantenerse quieta durante los sermones del reverendo Drew Wilde. Después del servicio, invariablemente invitaban a alguien a almorzar, tal vez una familia de rancheros que había venido al pueblo, o el maestro de escuela que vivía solo, o cualquiera que pareciera necesitar compañía y una comida casera. Su casa se había convertido en un centro social informal para el pueblo. Hazel organizaba círculos de costura para las mujeres los martes por la tarde, donde compartían patrones, intercambiaban recetas y, más importante, proporcionaban apoyo emocional unas a otras durante las dificultades de la vida fronteriza. Thomas hospedaba noches de póker los viernes para los hombres del pueblo, juegos de apuestas bajas que eran más sobre camaradería que dinero. Todo había comenzado a cambiar en septiembre de 1881, cuando Emma desarrolló lo que inicialmente parecía ser un resfriado común. Hazel había notado que su hija estaba más callada de lo usual, menos interesada en sus juegos favoritos, pero no había pensado mucho en ello. Los niños se enfermaban todo el tiempo, especialmente cuando las estaciones cambiaban, pero el resfriado de Emma no había mejorado. En cambio, había desarrollado una tos persistente que la mantenía despierta por las noches. Luego vinieron las fiebres, altas y erráticas, que hacían que su pequeño cuerpo temblara incontrolablemente una hora y ardiera al tacto la siguiente. El doctor Finch había hecho todo lo que pudo con los remedios disponibles en San Nicolás. Había probado cataplasmas de mostaza, tés de hierbas, incluso algunos de los medicamentos más nuevos que había ordenado de Denver. Pero la condición de Emma continuó deteriorándose. Su apetito desapareció completamente. Su risa musical se desvaneció, reemplazada por una tos áspera que partía el corazón. Fue Thomas quien había insistido en traer especialistas de ciudades más grandes. «No me importa lo que cueste», había declarado, con los ojos enrojecidos por las noches sin dormir pasadas junto a la cama de Emma. «Nuestra hija va a tener la mejor atención médica disponible». Los especialistas habían llegado en oleadas. Un doctor de Denver que se especializaba en enfermedades respiratorias, una enfermera entrenada de Chicago que conocía las últimas técnicas de cuidados, incluso un especialista en medicina herbal de Santa Fe, que había estudiado tanto métodos europeos como tradiciones nativas americanas. Cada uno cobraba tarifas que habrían alimentado a una familia durante meses. Durante semanas, la casa Thorne se había convertido en un hospital improvisado. Hazel había dormido en una silla junto a la cama de Emma durante 2 meses, levantándose cada pocas horas para administrar medicamentos, cambiar compresas frías o simplemente sostener la mano de su hija cuando las pesadillas la despertaban. Thomas había prácticamente abandonado la tienda, dejándola en manos de su empleado de tiempo parcial, mientras se concentraba en encontrar cualquier cosa que pudiera ayudar a su hija. Las facturas se habían acumulado como nieve durante una tormenta de invierno. $200 por el especialista de Denver, $150 por la enfermera de Chicago,
75 por medicamentos experimentales importados de Nueva York, 50 por el especialista en hierbas. Y todo eso antes de considerar el costo de cerrar esencialmente el negocio durante los meses más ocupados del año. Emma había luchado valientemente durante 3 meses. Hubo días cuando parecía estar mejorando, cuando sonreía débilmente y pedía a su madre que le leyera de sus libros favoritos. Esos fueron los días cuando Hazel se atrevía a esperanza, cuando comenzaba a planificar el regreso de Emma a la escuela, cuando imaginaba escuchar esa risa musical llenando la casa una vez más. Pero la mejoría nunca duró. La enfermedad siempre regresaba más fuerte, llevándose un poco más de Emma cada vez. Al final, cuando los primeros vientos de diciembre comenzaron a soplar a través de San Nicolás, Emma se había vuelto demasiado débil para levantarse de la cama. Sus ojos, una vez tan brillantes y llenos de vida, se habían vuelto opacos con dolor y fatiga. Había muerto en una tranquila mañana de diciembre, con la primera nevada del invierno cayendo silenciosamente fuera de su ventana. Hazel había estado sosteniendo su mano cuando Emma tomó su último respiro, tan gentil que por un momento Hazel no se había dado cuenta de que su hija se había ido. Thomas no había podido manejar la pérdida. El hombre que una vez había sido el comerciante más próspero y respetado de San Nicolás, se había desmoronado completamente. No podía soportar estar en la casa donde Emma había crecido, no podía manejar las miradas compasivas de los vecinos, y ciertamente no podía enfrentar las facturas médicas que seguían llegando semana tras semana. 3 semanas después del funeral, había vaciado su cuenta bancaria personal y había huido en medio de la noche, dejando solo esa nota cruel para Hazel. Sin dinero para pagar las deudas, sin esposo para ayudar a manejar los problemas legales, sin esperanza de mantener el negocio funcionando sola. Hazel había visto su mundo desmoronarse, pieza por pieza, hasta que no quedó nada, excepto las posesiones que ahora estaban siendo subastadas, para pagar por los intentos desesperados de salvar a su hija. Un murmullo corrió por la multitud restante, una mezcla de excitación y incomodidad. Algunos habían venido esperando precisamente este resultado. Una fuente de mano de obra barata siempre era valiosa, especialmente una que venía con la motivación incorporada de la desesperación maternal. Otros se movían incómodamente, reconociendo la complejidad moral de lo que estaban presenciando, pero inciertos sobre cómo responder. Hazel miró hacia las caras que la observaban desde abajo, buscando alguna señal de compasión, alguna indicación de que alguien podría intervenir y objetar a este procedimiento. Vio cálculo en algunos ojos, lástima en otros, pero principalmente vio la fría indiferencia de personas que habían aprendido a protegerse a sí mismas al no involucrarse demasiado en las desgracias de otros. El subastador Dean Reed carraspeó, preparándose para comenzar la parte más desagradable de su trabajo. El lote consiste en una mujer de 26 años, descrita como saludable y capaz, anunció con la misma voz monótona que había usado para los muebles del hogar. Hábil en cocina, costura, limpieza doméstica y enseñanza básica. El término de servicio requerido para satisfacer la deuda es de 5 años, con provisión de habitación, comida y necesidades básicas. 5 años. La mente de Hazel se tambaleó ante el número. Para cuando fuera liberada, tendría 31 años, una edad donde muchas mujeres ya habrían terminado de criar a sus familias. Pero ella estaría comenzando de nuevo, completamente sola, sin posesiones, sin conexiones, sin nada excepto los recuerdos de lo que una vez había tenido. «La puja comenzará en $25», gritó el subastador. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hazel contuvo el aliento, rezando que tal vez nadie respondería, que de alguna manera esta pesadilla terminaría sin que alguien se adelantara a reclamarla. Pero entonces una voz gritó desde la parte de atrás de la multitud. $25. El hablante era Rhys Sterling,
un ranchero próspero conocido en todo el condado por su trato pobre de los trabajadores contratados. Hazel sintió que la sangre se le helaba al pensar en pasar 5 años bajo su mano dura. Había escuchado susurros sobre Sterling, sobre las mujeres que trabajaban en su casa y las libertades que se rumoreaba que se tomaba. 30. Esta voz venía de Chris Maelstrom, quien poseía el rancho más grande en 3 condados. Hazel había escuchado susurros sobre Maelstrom también, sobre las condiciones en su propiedad y cómo trataba a aquellos que consideraba por debajo de él. La idea de servir en cualquiera de estos hogares la llenaba de terror. La puja continuó con eficiencia enfermiza. 35, 40, los números aumentaron mientras Hazel se encontraba estudiando las caras de los postores, tratando de imaginar cuál sería menos cruel, cuál podría mostrar algo de misericordia mientras crecía bajo su autoridad. Brooks Sterling, el ranchero de ganado que era conocido por su temperamento violento, se unió a la puja en $50. Hazel sintió náuseas mientras imaginaba lo que su vida podría ser bajo el control de un hombre que era conocido por resolver disputas con los puños y que había pasado por 3 esposas en 10 años, todas las cuales habían muerto en circunstancias que el pueblo había aprendido a no cuestionar demasiado de cerca. 55, gritó Drew Wild, un comerciante de whisky cuya reputación por tratar con mujeres era aún peor que la de Sterling. Hazel había escuchado las historias susurradas por las mujeres en el círculo de costura, historias sobre empleadas domésticas que trabajaban para Wild y que aparecían con moretones que no podían explicar adecuadamente. Mientras la puja continuaba, Hazel se sintió cada vez más como una res siendo evaluada para el matadero. Estos hombres no la veían como una madre en duelo que había perdido todo lo que le importaba. La veían como una adquisición, una herramienta para hacer su vida más cómoda, alguien sobre quien tendrían poder total durante 5 años largos. La multitud se había reducido a un núcleo duro de espectadores que parecían encontrar entretenimiento en el espectáculo de la degradación humana. Hazel podía escuchar sus comentarios susurrados mientras evaluaban su valor como si fuera una pieza de equipo. «Parece lo suficientemente fuerte para trabajo pesado», murmuró un hombre a su vecino. «Bonita cara también», respondió el otro, con una sonrisa que hizo que el estómago de Hazel se revolviera. «Alegrar el lugar. Espero que quien la consiga la mantenga en línea», añadió una mujer desde atrás. «Esas viudas jóvenes pueden ser problemáticas si se les da demasiada libertad». Cada comentario era como una puñalada en el corazón de Hazel. Estas personas habían conocido a su familia, habían comprado en su tienda, habían asistido al funeral de Emma. Ahora hablaban de ella como si fuera propiedad, como si los años de construir una vida respetable en su comunidad no significaran nada. El subastador miró alrededor de la multitud, su ojo experto evaluando si la puja había alcanzado su pico. «Escucho $60 $60. Un silencio se extendió, roto solo por el llanto de un bebé en algún lugar del pueblo y el sonido distante de un perro ladrando. Hazel se atrevió a esperar que tal vez $60 era más de lo que alguien estaba dispuesto a pagar, que de alguna manera la subasta podría fallar y se le concedería más tiempo para encontrar otra solución. Entonces el hombre junto a la cerca se enderezó. Durante toda la subasta, Hazel había estado vagamente consciente de su presencia, pero no había prestado mucha atención. Ahora, mientras se apartaba de su puesto de observación y caminaba hacia el centro de la plaza, toda su atención se centró en él. Era alto, probablemente más de 6 pies, con cabello oscuro que mostraba toques plateados donde el sol lo alcanzaba. Su ropa era gastada pero limpia, pantalones de mezclilla, una camisa de algodón con las mangas enrolladas para revelar antebrazos marcados por músculos, y un chaleco que había visto días mejores, pero estaba bien mantenido. Un sombrero sombreaba su cara, pero podía ver lo suficiente para notar la mandíbula fuerte
y la expresión seria mientras observaba los procedimientos. Lo que la sorprendió más fue su quietud. Mientras otros en la multitud se movían y murmuraban, él permanecía inmóvil, su atención enfocada completamente en la plataforma de subasta. Había algo en su postura que hablaba de tensión controlada, como un resorte enrollado, apretado pero mantenido en jaque. Mientras se acercaba a la mesa del subastador, Hazel pudo ver más detalles que hablaban de su carácter. Sus manos, aunque encallecidas por el trabajo, estaban limpias y bien cuidadas. Su ropa, aunque gastada, estaba remendada con habilidad y atención. Había una pequeña cicatriz en su barbilla, apenas visible bajo la sombra del ala de su sombrero, y sus botas, aunque raspadas, eran de cuero de buena calidad. Se quitó el sombrero mientras se acercaba, revelando cabello que era efectivamente castaño oscuro atravesado por mechas plateadas y ojos que no eran grises como había pensado inicialmente, sino un verde profundo moteado de oro. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. Ninguno hablaba mientras los bebés dormían en sus brazos y la multitud comenzó a dispersarse a su alrededor. El subastador consultó su libro de cuero, pasando su dedo por la lista de artículos aún por vender. La expresión en su cara se había vuelto más grave mientras se daba cuenta de que estaban llegando al momento más controvertido de todo el procedimiento. «Tengo $55», anunció Dean Reed, su voz llevando la eficiencia practicada de alguien que había aprendido a distanciarse del costo humano de su profesión. «Escucho $60 por 5 años de servicio». El silencio se extendió, creando una tensión que parecía espesarse como melaza en el aire otoñal. Hazel sintió que cada segundo se extendía como una eternidad mientras esperaba a ver qué hombre reclamaría los próximos 5 años de su vida. ¿Qué tipo de existencia le esperaba en una casa donde no sería nada más que propiedad humana? Fue entonces cuando el hombre del sombrero verde habló, su voz cortando el aire como una hoja. $100. Las palabras cortaron el aire como un rayo, aturdiendo a la multitud en completo silencio. Hazel sintió que su cabeza se volteaba hacia él, sus ojos muy abiertos con shock. $100 era casi el doble de la oferta más alta anterior, más de lo que el subastador había escuchado jamás ofrecer por un contrato de servidumbre en toda su carrera viajando por los territorios. Los otros postores intercambiaron miradas, claramente calculando si estaban dispuestos a ir más alto. Rhys Sterling abrió la boca como si fuera a responder, luego la cerró de nuevo, moviendo la cabeza. Chris Maelstrom frunció el ceño, pero no hizo contraoferta. La suma era simplemente demasiado grande para que la mayoría pudiera justificar, especialmente por lo que equivalía a mano de obra doméstica. El subastador Dean Reed parpadeó sorprendido, luego rápidamente recuperó su compostura profesional. «Tengo $100. ¿Escucho 110? Ninguna respuesta vino de la multitud. El hombre junto a la cerca permaneció en silencio, su oferta permaneciendo sin desafío. Su expresión era tranquila, casi reflexiva, como si acabara de ofrecer una cantidad normal por suministros rutinarios, en lugar de una suma que representaba más dinero del que muchas familias veían en todo un año. $100 una vez, gritó el subastador, dando a la multitud una oportunidad final de responder. $100 2 veces. Hizo una pausa, dando a la multitud una última oportunidad de responder. El silencio se extendía como melaza espesa en el aire fresco de noviembre. «Vendido al caballero del chaleco marrón por $100. El martillo cayó con ese mismo golpe agudo que había abierto los procedimientos, y a Hazel sintió que su mundo cambiaba sobre su eje. En el espacio de un latido del corazón, ella había pasado de pertenecer a Drew Wilde, con todas las implicaciones terribles que eso conllevaba, a ser propiedad de un completo extraño. Se quedó mirando al hombre que acababa de comprar los próximos 5 años de su vida, tratando de leer algo en su expresión que pudiera darle esperanza o prepararla para la desesperación. Su rostro era cuidadosamente neutral,
revelando nada de sus pensamientos mientras se movía a través de la multitud con pasos sin prisa. La multitud se apartó ante él, algunos asintiendo respetuosamente, otros observando con ojos curiosos. Mientras se acercaba más a la plataforma, Hazael pudo ver más detalles que hablaban de su carácter y circunstancias. Su equipo de caballo, aunque no era ostentoso, era de calidad superior y estaba bien mantenido. Sus botas, aunque rayadas por años de uso, eran de cuero fino y habían sido resoladas recientemente. Había una cadena de reloj que se asomaba de su bolsillo del chaleco, sugiriendo que era un hombre de medios considerables. Cuando llegó a la mesa del subastador, alcanzó dentro de su bolsillo del chaleco para producir una billetera de cuero. El subastador hizo nota del pago en su libro de cuero. Luego miró hacia Hazael con algo que podría haber sido simpatía. «Señora, si pudiera bajar, completaremos el papeleo». Las piernas de Hazael se sentían inestables mientras descendía los escalones del ayuntamiento, cada paso llevándola más cerca de un futuro incierto, lejos de la vida que había conocido y hacia un destino que no podía imaginar. El hombre que la había comprado se quedó esperando, su expresión ilegible mientras se acercaba. De cerca podía ver los pequeños detalles que hablaban de su carácter. Sus manos, aunque encallecidas por el trabajo, estaban limpias y bien cuidadas. Su ropa, mientras gastada, había sido remendada con habilidad y atención. La pequeña cicatriz en su barbilla, que había notado antes, era más visible ahora, y podía ver que sus ojos eran efectivamente de un verde profundo, con motas doradas que parecían cambiar en la luz. Él se quitó su sombrero mientras se acercaba, un gesto de respeto que la sorprendió. La mayoría de los hombres que acababan de comprar servidumbre no se molestaban con tales cortesías. «Señora», dijo finalmente, su voz baja y áspera con el toque de un acento que no podía ubicar. «Mi nombre es Carlos Uriel. Sé que esto no es lo que usted habría escogido, pero le doy mi palabra de que usted será tratada con respeto». Hazael buscó en su rostro señales de engaño o crueldad, pero no encontró ninguna. Aún así, había aprendido a no confiar fácilmente. Thomas había sido encantador también. Al principio, antes de que el dolor lo transformara en alguien que podía abandonar a su esposa en el momento de mayor necesidad. «¿Qué es exactamente lo que espera de mí, señor Uriel?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. «Trabajo honesto a cambio de comida, refugio y seguridad», respondió sin vacilación. «Nada más de lo que es correcto, nada menos de lo que es merecido». La simplicidad de su respuesta la tomó desprevenida. Había esperado demandas, condiciones, amenazas de lo que pasaría si lo desagradaba. En cambio, hablaba como si estuviera ofreciendo empleo en lugar de hacer cumplir la propiedad. El alguacil Brooks Sterling se acercó con el papeleo completado, su rostro aún tenso con disgusto por todo el procedimiento. «Los papeles están en orden», Uriel dijo secamente. «Término de 5 años, todo legal y apropiado». Carlos aceptó los documentos sin mirarlos, doblándolos cuidadosamente y colocándolos en el bolsillo de su camisa. «Muy agradecido, alguacil». Mientras el negocio oficial se concluía, Hazael se encontró de pie en la plaza del pueblo, perteneciendo a un hombre al que nunca había visto antes hace una hora. La realidad de su situación comenzó a asentarse sobre ella como una manta pesada. Ya no era Hazael Thorne, mujer libre, era propiedad, poseída tan seguramente como un caballo o un pedazo de mobiliario, vinculada por ley a servir a este extraño durante 5 años. Carlos parecía sentir sus pensamientos. «Mi carreta está allá», dijo, señalando hacia un vehículo resistente enganchado a 2 caballos bien alimentados. «Es cerca de mediodía de viaje a mi lugar. ¿Está usted preparada para viajar?». La consideración en su voz la sorprendió. Había esperado ser ordenada a la carreta como carga, no preguntada sobre su preparación para el viaje. «Sí», logró decir, «puedo viajar». Mientras caminaban hacia la carreta, Hazael notó otros detalles sobre su nuevo dueño. Caminaba con una ligera cojera,
favoreciendo su pierna izquierda, y había una precaución en sus movimientos que hablaba de heridas viejas. Su equipo de caballo estaba bien mantenido, pero no ostentoso, práctico en lugar de llamativo. La carreta en sí era resistente y limpia, con una cubierta de lona que proporcionaría protección de los elementos. Carlos la ayudó a subir al asiento de la carreta con una gentileza que la confundía. Sus manos eran fuertes pero cuidadosas mientras la ayudaba, asegurándose de que estuviera segura antes de moverse a su propio lado. Mientras reunía las riendas, Hassel notó una pequeña cruz de madera colgando del marco de la carreta, desgastada lisa por el clima y el manejo. El detalle le proporcionó una medida extraña de consuelo. Un hombre que llevaba un símbolo religioso visible, tal vez no sería tan cruel como había temido. Señor Uriel comenzó, luego se detuvo, insegura de cómo expresar las preguntas que se amontonaban en su mente. Él la miró hacia ella, esperando. ¿Por qué pagó tanto? Podría haberme conseguido por la mitad de esa cantidad. Por un largo momento él fue silencioso, su atención aparentemente enfocada en guiar a los caballos a través de las calles del pueblo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi perdida bajo el sonido de las ruedas sobre la tierra compacta. ¿Por qué? Dijo, algunas cosas no deberían ser vendidas en absoluto. Pero ya que estaban siendo vendidas de todas formas, pensé que deberían ir a alguien que entendiera eso. La carreta rodó fuera de San Nicolás, llevando a Hassel hacia un futuro desconocido. Detrás de ellos, el ayuntamiento se hizo más pequeño hasta que desapareció completamente, llevándose consigo los últimos vestigios de la vida que había conocido. Adelante, yacía solo incertidumbre, y la presencia tranquila del hombre que ahora poseía su vida, pero había hablado de respeto y comprensión, mientras los edificios familiares del pueblo daban paso al campo abierto. Hassel sostuvo el retrato de Emma cerca y trató de no pensar en los 5 largos años que se extendían ante ella. En cambio, se encontró robando miradas a Carlos Uriel, buscando pistas sobre el hombre que acababa de cambiar su destino con una simple oferta en una subasta pública. Las ruedas de la carreta tallaron surcos profundos a través del camino polvoriento mientras dejaban los últimos rastros de civilización atrás, y Hassel comenzó el siguiente capítulo de una historia que nunca había querido escribir. Pero por primera vez desde la muerte de Emma, se atrevió a sentir algo que podría haber sido esperanza. El primer tramo del viaje pasó en un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. Hassel se encontró absorta en el paisaje cambiante mientras se alejaban de San Nicolás. Las calles familiares del pueblo dieron paso gradualmente a campos abiertos donde el ganado pastaba en la distancia, sus mugidos llevados por el viento como canciones melancólicas. Carlos conducía con la confianza de un hombre que conocía estos caminos íntimamente. Sus manos sostenían las riendas con facilidad practicada, ocasionalmente chasqueando la lengua para animar a los caballos cuando el terreno se volvía más desafiante. El silencio entre ellos se extendía como un cable tenso, pesado con preguntas no expresadas y miedos no manifestados. El paisaje se transformó gradualmente desde los límites ordenados de las parcelas del pueblo hasta colinas ondulantes salpicadas de robles y pinos que se mecían en la brisa de la tarde. El ganado pastaba en pastos distantes, sus sonidos llevados en el viento como himnos de la frontera. Hassel nunca había viajado tan lejos de San Nicolás, y cada milla la llevaba más profundo en territorio desconocido. ¿Cuánto más lejos?, preguntó finalmente, su voz apenas audible sobre los sonidos de la carreta. Otras 3 horas, tal vez 4 si paramos a descansar los caballos, respondió Carlos sin volver la cabeza. Hay un arroyo cerca de 1 hora adelante, donde podemos dar agua a los caballos y estirar las piernas. Hassel asintió, aunque él no podía ver el gesto. Se encontró estudiando su perfil, tratando de descifrar al hombre que acababa de comprar el futuro de su familia. Su mandíbula estaba puesta en concentración, pero no con la dureza que podría haber esperado de alguien que compraba seres humanos en subastas. En cambio,
Había algo casi pensativo en su expresión, como si estuviera trabajando a través de un problema complejo en su mente. Mientras las horas pasaban, Hassel comenzó a notar pequeños detalles sobre su nuevo dueño que gradualmente la tranquilizaron. Cuando pasaron por un ranchero que luchaba con un caballo obstinado, Carlos levantó su sombrero en saludo respetuoso. Cuando los caballos mostraron signos de cansancio, inmediatamente comenzó a buscar un lugar apropiado para descansar, claramente poniendo el bienestar de los animales por encima de hacer tiempo. Los caballos necesitan agua, dijo cuando llegaron a un arroyo que burbujeaba entre álamos. Sin que se lo pidieran, comenzó a desenganchar los caballos, dándoles acceso a la corriente fresca. ¿Tienes sed?, preguntó, volviéndose hacia Hassel con una expresión de genuina preocupación. Tengo una cantimplora, y el agua del arroyo es fresca si prefiere eso. La consideración la tomó por sorpresa. La mayoría de los hombres habrían gruñido sobre el retraso o habrían exigido que esperara hasta llegar a su destino. El hecho de que él estuviera ofreciendo su propia comodidad sugería un nivel de respeto que no había esperado. Eso sería apreciado, dijo en voz baja, aceptando la cantimplora que le ofreció. El agua era fresca y limpia, con un sabor ligeramente mineral que hablaba de manantiales de montaña. Mientras bebía, notó que Carlos estaba moviendo alrededor de la carreta con movimientos eficientes, verificando las ruedas, ajustando los arneses, hablando suavemente a los caballos en un tono que era claramente afectuoso. «Hermosos animales», observó Hassel, devolviendo la cantimplora. «Han estado conmigo 5 años», respondió Carlos, acariciando el cuello de uno de los caballos. «Buenos compañeros, nunca me han fallado cuando los necesitaba». Había algo en la forma en que hablaba de los caballos que sugería que valoraba la lealtad y el compañerismo por encima de la mera utilidad. Para un hombre que acababa de comprar una sirvienta en una subasta, su actitud hacia sus animales era sorprendentemente personal. Mientras descansaban junto al arroyo, Hassel se encontró haciendo preguntas que habían estado atormentándola desde que dejaron el pueblo. «Señor Uriel», comenzó. Luego se detuvo, insegura de cómo formular su pregunta. «¿Qué tiene en mente?», preguntó tranquilamente. «¿Qué tipo de trabajo esperará usted de mí? Quiero decir, específicamente. He escuchado historias sobre lo que algunos hombres esperan de mujeres en mi posición». La mandíbula de Carlos se tensó casi imperceptiblemente. Cuando habló, su voz llevaba un filo que no había escuchado antes. «Usted ayudará con cocinar, limpiar, tal vez algo de costura, si es hábil en ello. Trabajo de jardín cuando llegue la temporada. Tareas domésticas ordinarias». Hizo una pausa, luego miró directamente a sus ojos. «Nada que la avergonzaría o la dañaría. Eso no es lo que esto es». El alivio inundó a Hassel, aunque trató de no mostrarlo demasiado abiertamente. Había escuchado demasiadas historias de mujeres vinculadas a hombres que las consideraban propiedad en todos los sentidos de la palabra. El hecho de que él hubiera abordado sus miedos, no expresados sin hacer que los expresara directamente, sugería una sensibilidad que no había esperado. «¿Y qué pasa cuando mi término termine? Quiero decir, en 5 años». Carlos fue silencioso por un momento largo, su mirada fija en las colinas distantes. «Ese será su tiempo para decidir qué tipo de vida quiere construir», dijo finalmente. «Para entonces esperaríamos que tuviera las habilidades y los medios para elegir su propio camino». La idea de que él ya estaba pensando en su libertad eventual, planeando para su independencia en lugar de tratar de extender su control, fue profundamente reconfortante. La mayoría de los dueños de sirvientes veían la liberación como una pérdida a ser evitada, no como un objetivo a ser trabajado. Reanudaron su viaje cuando los caballos estuvieron descansados. El paisaje continuó cambiando mientras viajaban más profundo en el campo. Las colinas ondulantes dieron paso a terreno más dramático, con afloramientos rocosos y valles más profundos tallados por arroyos antiguos. Los pinos,
comenzaron a aparecer entre los robles y álamos, y el aire llevaba el aroma limpio de agua de montaña y agujas de pino. «País hermoso», observó Hassel, sorprendiéndose a sí misma al hablar primero. «Lo es», estuvo de acuerdo Carlos. «Pacífico, mayormente. Buen lugar para sanar». El comentario llevaba implicaciones que Hassel no estaba lista para examinar demasiado de cerca. La idea de sanación sugería que él entendía algo sobre el dolor, sobre la necesidad de tiempo y espacio para recuperarse de heridas que no siempre eran visibles. Mientras el sol comenzó a hundirse hacia los picos occidentales, finalmente crearon una cresta y Hassel obtuvo su primera visión de lo que sería su hogar durante los próximos 5 años. El valle se extendía abajo de ellos como un tazón verde, con una cinta plateada de arroyo serpenteando a través de su centro. Esparcidos por el suelo del valle, había campos ordenados, algunos plantados con cultivos que no podía identificar desde esta distancia, otros en barbecho para la temporada. La casa en sí se sentaba en una pendiente suave con vista al arroyo, y Hassel sintió que su aliento se atrapaba en sorpresa. Había esperado una cabaña áspera o tal vez una casa de rancho simple. En cambio, vio una estructura sustancial de 2 pisos construida de piedra color miel y madera oscura. Un porche amplio se envolvía alrededor del frente y un lado, y múltiples chimeneas sugerían chimeneas en varias habitaciones. Edificios auxiliares salpicaban el área inmediata. Un granero grande, lo que parecía ser una casa de huéspedes, varias estructuras más pequeñas, cuyos propósitos no podía adivinar. «Es más grande de lo que esperaba», dijo sin pensar. La boca de Carlos se curvó en lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. «Mi padre comenzó a construirla y yo terminé después de que él falleció. Probablemente más grande de lo que un hombre necesita, pero...» Se encogió de hombros, dejando la oración sin terminar. Mientras descendían al valle, Hassel pudo ver más detalles. La casa estaba bien mantenida, con pintura fresca en los acabados y camas de flores cuidadosamente atendidas a lo largo del porche. Un huerto ocupaba un lugar protegido cerca de la cocina, y árboles frutales habían sido plantados en filas ordenadas detrás de la casa. Todo hablaba de planificación cuidadosa y trabajo constante, de un hombre que se enorgullecía de su propiedad y la cuidaba apropiadamente. Un perro emergió del granero mientras se acercaban, un animal grande y peludo de raza indeterminada que ladró una vez en saludo antes de asentarse en un trote amistoso junto a la carreta. Carlos silbó suavemente y el perro inmediatamente guardó silencio, aunque su cola continuó moviéndose. «Ese es Bear», dijo Carlos. «Es amigable. Solo le gusta anunciar visitantes». La carreta se detuvo frente a la casa, y Hassel sintió que su estómago se tensaba con anticipación nerviosa. Este era el momento cuando entraría en su nueva vida. Cruzaría el umbral de libertad a servidumbre. La magnitud del momento se asentó a su alrededor como polvo. «Bienvenida a casa», dijo Carlos tranquilamente, y algo en su tono hizo que Hassel lo mirara agudamente. No había triunfo en su voz, ninguna satisfacción por haber adquirido nueva propiedad. En cambio, escuchó algo que sonaba casi como lamento, como si deseara que las circunstancias pudieran haber sido diferentes. Mientras Carlos la ayudaba a bajar de la carreta, Hassel se encontró mirando la casa que sería su prisión durante los próximos 5 años. Pero por primera vez desde la muerte de Emma, se atrevió a pensar que tal vez, solo tal vez, esta prisión podría llegar a sentirse como algo más parecido a un refugio. La puerta principal se abrió y una mujer mayor emergió al porche. Era pequeña y redonda, con cabello plateado peinado en un moño ordenado, y ojos bondadosos que se arrugaban en las esquinas. Su vestido era simple pero bien hecho, y llevaba un delantal espolvoreado con lo que parecía ser harina. «Ya era hora de que regresaras», dijo la mujer, aunque su tono era afectuoso en lugar de regañón. Estaba empezando a preocuparme. Su mirada se movió a Hassel,
y su expresión se suavizó inmediatamente. «Oh, querida mía, debes estar agotada del viaje. Hazel, esta es la señora Sage Shaw», dijo Carlos. «Ya ayuda con la casa y la cocina». «Sage, esta es Hazel Thorne». La señora Shaw bajó rápidamente los escalones del porche con sorprendente agilidad para su edad. «Ven, ven adentro», dijo, extendiendo la mano como si fuera a tomar el brazo de Hazel. «Debes estar cansada y hambrienta. Tengo sopa calentándose y pan fresco enfriándose». Hazel vaciló, insegura sobre permitir que una extraña la guiara. Pero la manera de la señora Shaw era tan naturalmente maternal, tan genuinamente acogedora, que se encontró relajándose ligeramente. «Está bien», dijo Carlos suavemente, notando su vacilación. «Sage ha estado cuidando a esta familia durante 20 años. Nunca perdió a uno aún y no planea empezar ahora». La señora Shaw sonrió ante el cumplido. «20 años cuidando a esta familia», dijo con orgullo. «Y este muchacho siempre ha tenido demasiado buen corazón para su propio bien». Mientras se movían hacia la casa, Hazel se encontró tomando más detalles. El porche estaba amueblado con sillas de madera resistentes y una mesa pequeña, sugiriendo que este era un lugar donde la gente realmente se sentaba y se relajaba. Campanillas de viento colgaban de los aleros, su música suave agregando a la atmósfera pacífica. Cestas colgantes llenas de flores de temporada tardía agregaban toques de color, y todo se veía cuidado y acogedor. El interior de la casa superó las expectativas de Hazel aún más que el exterior. El vestíbulo de entrada era espacioso y bien iluminado, con pisos de madera pulidos y paredes pintadas de un color crema cálido. Una escalera con una barandilla tallada llevaba al segundo piso, y las puertas se abrían hacia lo que parecía ser una sala de estar y comedor. La señora Shaw la llevó directamente a la cocina, una habitación grande y cómoda que claramente servía como el corazón de la casa. Una estufa de hierro masiva dominaba una pared, con ollas de cobre colgando de ganchos cerca. Una mesa de madera grande ocupaba el centro de la habitación, marcada por años de uso, pero fregada limpia. Ventanas en dos paredes dejaban entrar la última luz del día, y lámparas de aceite ya estaban encendidas para complementar la luz natural que se desvanecía. «Siéntate, siéntate», comandó la señora Shaw, indicando sillas en la mesa. «Te ves lista para caerte, y estos huesos viejos saben cómo se siente eso». Hazel se hundió gratamente en la silla ofrecida, súbitamente consciente de cuán agotada estaba. La tensión emocional del día, combinada con las demandas físicas de viajar, la había drenado completamente. El calor de la cocina y el aroma de comida cocinándose la hicieron sentir casi mareada con alivio. Carlos colgó su sombrero en una clavija junto a la puerta y se movió a la estufa, sirviendo sopa en tazones con una facilidad que sugería que estaba cómodo en la cocina. «Sage hace el mejor estofado de carne en 3 condados», dijo, poniendo un tazón humeante frente a Hazel, «y su pan de maíz es legendario». El aroma que se elevaba del tazón hizo que la boca de Hazel se llenara de agua. Trozos de carne tierna flotaban en un caldo rico y marrón junto a zanahorias, papas y cebollas. Una rebanada gruesa de pan de maíz dorado apareció junto al tazón, aún tibia del horno. «Come», dijo la señora Shaw firmemente, acomodándose en una silla frente a Hazel. «Estás demasiado delgada, y las mujeres necesitan nutrición apropiada». Hazel no necesitó más aliento. El estofado era todo lo que Carlos había prometido, rico, sabroso y satisfactorio, de una manera que iba más allá del mero hambre. El pan de maíz era dulce y desmenuzable, perfecto para absorber el caldo sabroso. Por varios minutos se concentró completamente en comer, consciente de que tanto Carlos como la señora Shaw la observaban con lo que parecía ser satisfacción. «¿Cuándo fue la última vez que tuviste una comida apropiada?», preguntó suavemente la señora Shaw. Hazel hizo una pausa, considerando. «No estoy segura», admitió. «Ha sido difícil desde que mi esposo se fue.
Bueno, tendrás comidas apropiadas aquí, dijo la señora Shaw firmemente. 3 veces al día y más si las necesitas. No se puede tener a una mujer pasando hambre en mi cocina. La asunción casual de que el bienestar de Hazel importaba, que sus necesidades serían satisfechas, fue casi abrumadora. Había pasado tantas semanas preocupándose sobre de dónde vendría su próxima comida, cómo se mantendría caliente y segura, que la súbita promesa de seguridad se sintió casi demasiado buena para creer. Mientras terminaba su comida, Carlos y la señora Shaw intercambiaron una mirada que Hazel no pudo interpretar. Finalmente, la señora Shaw habló. Carlos me contó sobre tus circunstancias, querida. Sobre tu pequeña Emma. Hazel sintió que su garganta se tensaba al escuchar el nombre de su hija. Era la primera vez que alguien la había mencionado por nombre desde el funeral, y el dolor golpeó tan fresco como si hubiera sucedido ayer. Perdí a un bebé una vez, continuó la señora Shaw gentilmente. Fue hace mucho tiempo, pero una madre nunca olvida. El dolor, bueno, no desaparece exactamente, pero encuentra maneras de acomodarse en tu corazón sin tomar toda la habitación. Las palabras fueron dichas con tal comprensión, tal empatía nacida de experiencia personal, que Hazel sintió lágrimas amenazando por primera vez en semanas. Había pasado tanto tiempo siendo fuerte, manteniendo compostura, que alguien reconociera su dolor con tal gentileza casi la deshizo. Gracias, logró decir, su voz espesa con emoción. Este es un buen lugar para sanar, dijo la señora Shaw, eco del comentario anterior de Carlos. Paz y tranquilidad, trabajo honesto para mantener las manos ocupadas, y gente que entiende que a veces el corazón necesita tiempo para encontrar su camino de vuelta a la luz. Mientras la noche se establecía sobre el valle, Carlos mostró a Hazel su habitación en el segundo piso. La habitación en sí había sido una revelación. Cuando la señora Shaw la había guiado arriba esa primera noche, Hazel había esperado encontrar alojamientos de sirviente, un espacio estrecho con mobiliario mínimo. En cambio, descubrió una cámara cómoda con una cama grande, un escritorio resistente colocado cerca de la ventana e incluso una alfombra trenzada que cubría los pisos de madera pulidos. Cortinas delicadas enmarcaban la vista del valle, y una lámpara de aceite proporcionaba luz cálida para leer. Carlos hizo que esto se arreglara especial, había explicado la señora Shaw, suavizando la colcha que cubría la cama. Pensó que necesitarías espacio apropiado para ti misma. Ahora, una semana después, Hazel había crecido acostumbrada a despertarse con el sonido de los pasos de Carlos en las escaleras mientras se dirigía a las tareas matutinas. Él era invariablemente silencioso, claramente haciendo un esfuerzo para no disturbar la casa. Pero Hazel siempre había sido alguien que dormía ligeramente. Se quedaría quieta, escuchando sus pasos cuidadosos, el suave crujido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, y luego el sonido gradualmente desvaneciéndose de su voz, mientras saludaba a los animales en el granero. Para el tiempo que se dirigía abajo, la señora Shaw ya estaría bullendo alrededor de la cocina, preparando el desayuno con una eficiencia que hablaba de décadas de práctica. La mujer mayor había tomado a Hazel con un entusiasmo que rayaba en lo protector, constantemente ofreciendo sostener cosas, alimentarla o simplemente admirar su recuperación gradual. «Te ves mejor», declararía la señora Shaw, observando a Hazel con ojos críticos. «Color en tus mejillas finalmente. Ese primer día parecías un fantasma». Hazel había comenzado a apreciar tener otra mujer alrededor que entendiera las demandas constantes de mantener una casa funcionando sin problemas. La señora Shaw nunca se hacía cargo, nunca trataba de reemplazarla completamente, pero siempre estaba ahí con un par extra de manos o una sugerencia nacida de experiencia. Las dinámicas de la casa eran diferentes de cualquier cosa que Hazel había experimentado. En su experiencia limitada con servicio doméstico, había imaginado una jerarquía estricta, divisiones claras entre familia y sirvientes, protocolos formales que gobernarían cada interacción. En cambio,
Se encontró parte de lo que se sentía casi como una familia extendida, aunque una con orígenes inusuales. Carlos la trataba con una cortesía que nunca flaqueaba, pero había algo cuidadoso sobre sus interacciones, como si estuviera constantemente consciente del desequilibrio de poder entre ellos. Nunca emitía órdenes en el sentido tradicional, en cambio formulaba solicitudes como sugerencias o preguntando si podría estar dispuesta a ayudar con varias tareas. Cuando ella se ofreció a asumir responsabilidades adicionales más allá de lo que él había originalmente esbozado, él vacilaba, pareciendo pesar si aceptar sería aprovecharse de su situación. La precaución era tanto frustrante como tranquilizadora. Frustrante porque quería contribuir de manera significativa, tranquilizadora porque sugería que él realmente se preocupaba por su bienestar más allá de su valor como trabajadora. El trabajo en sí era demandante, pero no irrazonable. Hazel se encontró responsable de mucho del mantenimiento interior, limpieza, lavandería, remiendo y asistir a la señora Shaw con la cocina. La casa era lo suficientemente grande que mantenerla apropiadamente mantenida requería atención constante, pero también estaba bien diseñada y amueblada con artículos de calidad que hacían el trabajo más fácil de lo que podría haber sido. Descubrió que Carlos había estado viviendo algo espartanamente antes de su llegada. Muchas de las habitaciones habían estado cerradas, sus muebles cubiertos con sábanas como si hubiera estado ocupando solo los espacios esenciales. Su presencia parecía haber provocado una reapertura gradual de la casa, habitación por habitación, como si sus esfuerzos domésticos estuvieran respirando vida de vuelta a espacios que habían estado latentes. La lavandería sola fue una revelación. Carlos poseía mucha más ropa de la que inicialmente se había dado cuenta, pero mucha de ella mostraba signos de remiendo torpe o se le había permitido acumular pequeños desgarros y botones sueltos. Sus intentos de autosuficiencia habían sido claramente adecuados para necesidades básicas, pero faltaban en los detalles más finos que marcaban la diferencia entre meramente funcional y genuinamente cómodo. El hombre ha estado viviendo como un soltero demasiado tiempo, observó la señora Shaw una tarde mientras Hazel trabajaba a través de una pila de remiendo. Buena cosa que tienes manos hábiles. Algunas de esas camisas estaban a punto de caerse a pedazos. Hazel encontró satisfacción en restaurar la ropa de Carlos a condición apropiada. Había algo profundamente gratificante sobre tomar una camisa con una costura desgarrada o un botón faltante y hacerla completa otra vez. Se sentía como contribuir algo significativo, usando habilidades que había desarrollado durante años de matrimonio y maternidad para crear valor. Las tardes eran tal vez el aspecto más sorprendente de su nueva vida. Después de la cena, cuando los platos estaban despejados y la cocina puesta en orden, Carlos a menudo se demoraba en la mesa con una taza de café, claramente sin prisa de retirarse a sus propias actividades. A veces leía en voz alta de periódicos o revistas que llegaban esporádicamente por correo, compartiendo noticias del mundo exterior con Hazel y la señora Shaw. Otras tardes preguntaría sobre el desarrollo diario, mostrando un interés genuino en los desafíos domésticos y éxitos que parecían ir más allá de sus obligaciones como empleador. Cuando ella mencionó que el jardín de hierbas de la señora Shaw podría beneficiarse de expansión, él escuchó pensativamente y luego se ofreció a ayudar con el trabajo más pesado. Mi madre siempre dijo que las hierbas frescas marcaban la diferencia entre cocinar y verdadero arte culinario, observó. Sages ha estado mencionando querer expandir ese jardín durante años. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de su llegada, Hazel estaba organizando los libros de cocina de la señora Shaw, cuando notó una colección de volúmenes en un estante alto que parecían fuera de lugar. Cuando preguntó sobre ellos, la señora Shaw sonrió. Esos pertenecían a la madre de Carlos, explicó. Era una mujer educada, hija de un profesor universitario del Este. Carlos ha leído cada uno de ellos al menos 2 veces. Hazel se encontró intrigada por estos vislumbres de la formación de Carlos,
particularmente de su madre, que parecía haber sido una influencia significativa en su carácter. Había reunido fragmentos de información durante las semanas, referencias al jardín de su madre, su insistencia en la educación, su papel en formar sus valores, pero la imagen completa permanecía elusiva. Esa noche, cuando Carlos apareció en la puerta de la cocina después de la cena, Hazel se aventuró a hacer preguntas más directas sobre su infancia. Para su sorpresa, él parecía dispuesto a compartir recuerdos que revelaron un lado de la vida de rancho que nunca había considerado. «Mi madre era hija de un profesor universitario en el este», explicó Carlos, sus ojos enfocados en las llamas danzantes en la chimenea de la cocina. «Conoció a mi padre cuando él vino por su pueblo comprando caballos para un arreo de ganado. Él estaba prendado tanto de su inteligencia como de su belleza, y de alguna manera la convenció de casarse con él y venir al oeste». La conversación continuó hasta tarde en la noche, con Carlos compartiendo historias que pintaron la imagen de una mujer notable que había logrado crear un hogar culto y amoroso en el desierto. Hazel se encontró pensando en estas historias mucho después de haberse retirado a su habitación, preguntándose qué habría pensado la madre de Carlos de su presencia en la casa. Fue durante la cuarta semana que Hazel experimentó su primera prueba real de los límites que Carlos había establecido. Había estado luchando con una tarea particularmente desafiante: reparar una colcha antigua que había sido dañada por ratones durante el almacenamiento. El trabajo requería paciencia y habilidad, y Hazel había estado trabajando en ello durante días. Cuando Carlos la encontró esa tarde, trabajando con la colcha extendida por toda la mesa de la cocina, él se detuvo corto. «Esa era la colcha de boda de mi madre», dijo suavemente. Hazel sintió una punzada de pánico. Debería haber preguntado antes de trabajar en ella. «Si está demasiado dañada». «No», Carlos interrumpió. «No está demasiado dañada. Es solo, ha estado guardada durante tanto tiempo. No pensé que alguna vez volvería a ser útil». Se acercó a la mesa, sus dedos trazando ligeramente uno de los parches que Hazel había reparado cuidadosamente. El patrón era intrincado, estrella de estrella en tonos de azul y blanco que hablaban de horas incontables de trabajo cuidadoso. «Está haciendo un trabajo hermoso», dijo finalmente. «Mi madre habría apreciado el cuidado que está tomando con ello». Fue un momento pequeño, pero significativo. Hazel se dio cuenta de que Carlos le había confiado algo precioso, algo con profundo valor sentimental, y que su trabajo cuidadoso había honrado esa confianza. Era durante la quinta semana de su residencia que Hazel hizo un descubrimiento que cambiaría su comprensión de toda su situación. Había estado organizando los papeles de la casa en el estudio de Carlos, una tarea que él había sugerido para ayudar con la creciente correspondencia de la propiedad. Mientras organizaba recibos y facturas, se topó con una carpeta que contenía documentos que hicieron que sus manos temblaran. En la parte superior estaba el documento original de su subasta, el papel legal que la había vinculado a 5 años de servicio a Carlos Uriel. Pero lo que encontró allí hizo que su corazón se acelerara y su mente luchara por procesar lo que estaba viendo. El documento había sido marcado como pagado en totalidad y fechado apenas 2 semanas después de su llegada al rancho. Debajo de eso, en la escritura cuidadosa de Carlos, había una nota que decía que su término de servicio había sido voluntariamente terminado por acuerdo mutuo. Al final del documento, había un sello oficial del Tribunal del Condado confirmando la liberación. Hazel se quedó mirando el papel en incredulidad, leyendo las palabras una y otra vez. Si el documento era exacto, había sido legalmente libre durante semanas, libre de irse, libre de tomar sus propias decisiones, libre de determinar su propio futuro. Sin embargo, Carlos nunca se lo había dicho. Había continuado honrando su acuerdo original como si las restricciones legales aún existieran. Su mente se aceleró a través de las implicaciones. Cada interacción durante las semanas pasadas tomó un nuevo significado cuando se vio a través de la lente de su libertad real. Cada amabilidad que Carlos había mostrado, cada consideración por sus sentimientos,
cada respeto cuidadoso por su autonomía. Todo había sido genuino en lugar de calculado para mantener control sobre propiedad valiosa. Estaba aún mirando el documento cuando Carlos regresó de los campos, su ropa polvorienta y su cara mostrando la fatiga de un largo día de trabajo. Se detuvo en seco cuando vio su expresión y el papel en sus manos. «Lo encontraste», dijo tranquilamente, resignación en su voz. «¿Cuándo?», preguntó Hassel, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Cuándo pagaste mi deuda?». Carlos se pasó una mano por el cabello, de repente pareciendo mayor que sus años. «La segunda semana que estuviste aquí. Usé el dinero de la venta de ganado para saldar con el tribunal del condado. ¿Y no me lo dijiste?». La voz de Hassel se elevó con una mezcla de ira y confusión. «Me dejaste creer que aún estaba vinculada a ti cuando era libre de irme». Carlos se quitó el sombrero, claramente luchando por encontrar palabras. «Planeé decírtelo, tenía la intención de decírtelo, pero luego llegó el invierno y parecías estar estableciéndote», y se detuvo, claramente luchando por encontrar palabras. «Y me di cuenta de que tenía miedo». «¿Miedo de qué?», demandó Hassel. «Miedo de que si sabías que podías irte, lo harías», admitió Carlos, su voz apenas audible. «Estaba siendo egoísta. Me justifiqué diciéndome que te estaba protegiendo, dándote tiempo para recuperarte de todo por lo que habías pasado. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. Tenía miedo de perder la primera familia real que había tenido en años». La palabra familia golpeó a Hassel con fuerza inesperada. Implicaba conexiones que iban mucho más allá de documentos legales o arreglos económicos. Sugería vínculos de afecto y responsabilidad mutua que de alguna manera se habían desarrollado a pesar de las circunstancias inusuales de su relación. «Necesito entender», dijo Hassel, poniendo el documento abajo con manos temblorosas. «Necesito entender por qué un hombre compraría la libertad de una extraña y luego la liberaría en secreto. ¿Qué es lo que no me estás diciendo?». Carlos fue hacia la ventana de su estudio, mirando hacia los campos que se extendían hacia las montañas distantes. Por un largo momento fue silencioso, y Hassel pensó que podría negarse a responder. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de recuerdos dolorosos. «Porque hace 8 años yo estuve donde tú estuviste», dijo simplemente. «No exactamente las mismas circunstancias, pero lo suficientemente cerca para entender lo que se siente no tener opciones». Hassel esperó, sintiendo que había más en la historia. «Mi padre murió cuando yo tenía 19 años», continuó Carlos, su voz tranquila pero cargada de emoción. «Dejó deudas que amenazaban con tomar todo, el rancho, la casa, todo por lo que había trabajado. Tuve que vincularme a un varón de ganado en Colorado para pagar lo que se debía». La revelación golpeó a Hassel como un golpe físico. Nunca había considerado que Carlos podría tener experiencia personal con el tipo de desesperación que la había llevado al bloque de subasta. «¿Cuánto tiempo?», preguntó tranquilamente. «4 años. Tenía 23 cuando gané mi libertad de vuelta». La voz de Carlos llevaba el peso de viejos recuerdos. «Regresé a casa para encontrar el rancho apenas manteniéndose, pero aún era mío. Me tomó 6 años construirlo de vuelta a lo que ves ahora». Hassel absorbió esta información, tratando de reconciliarla con su imagen de Carlos como un propietario próspero. La idea de que una vez había estado en una posición similar a la suya cambiaba todo sobre cómo entendía sus motivaciones. «¿Es por eso que me tratas de la manera que lo haces?», preguntó. «¿Porque recuerdas cómo era?». Carlos asintió lentamente, parcialmente. «Pero también porque he tenido tiempo para pensar sobre lo que habría querido durante esos años. Dignidad principalmente, la oportunidad de sentirme como una persona en lugar de propiedad. Pero había más en la historia». Hassel podía sentirlo. La forma en que Carlos había hablado sobre la familia, sobre años de soledad, sugería pérdidas más profundas que solo libertad financiera. «¿Qué más?», preguntó gentilmente. «¿Qué más no me estás diciendo?». Carlos fue silencioso por tanto tiempo que Hassel pensó
que podría no responder. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que tuvo que esforzarse para escuchar. Tuve una esposa una vez y una hija. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas de comprensión que cambiaron todo lo que Hazel pensaba que sabía sobre este hombre. Se llamaba Isabela, continuó Carlos, aún mirando por la ventana. Nos casamos justo antes de que tuviera que irme para cumplir mi término de servidumbre. Ella estaba embarazada cuando me fui. Hazel sintió que su corazón se apretaba mientras comenzaba a entender hacia dónde se dirigía esta historia. El varón de ganado para quien trabajaba era un hombre duro. No permitía visitas familiares, no concedía tiempo libre para asuntos personales. Durante 4 años, solo recibí 3 cartas de Isabela. Supe cuando nació nuestra hija, que la habían llamado María, y que ambas estaban bien. Eso fue todo. La voz de Carlos se quebró ligeramente, y tuvo que parar para componerse antes de continuar. Cuando finalmente regresé a casa, encontré que Isabela había muerto en el parto con nuestro segundo bebé 2 años antes. La niña había vivido solo unos días. María había sido enviada a vivir con la hermana de Isabela en Denver cuando tenía apenas 2 años. Para el tiempo que llegué a casa, habían pasado otros 2 años. María tenía 4 años y no me recordaba en absoluto. Hazel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos mientras imaginaba el dolor que Carlos debía haber sentido. Regresar a casa esperando reunirse con su familia solo para descubrir que había perdido todo lo que más importaba mientras había estado vinculado lejos de ellos. ¿Qué pasó con María?, preguntó suavemente. La hermana de Isabela se había casado con un comerciante que se estaba mudando a California. Querían llevarse a María con ellos, darle lo que dijeron sería una vida mejor en la ciudad. Tenían medios, estabilidad, todo lo que yo no podía ofrecer como un exsirviente tratando de reconstruir un rancho arruinado. Carlos finalmente se volvió desde la ventana, y Hazel pudo ver el dolor que aún llevaba en sus ojos verdes. La dejé ir, dijo simplemente. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dándole la mejor oportunidad de una buena vida. Pero cada día desde entonces me he preguntado si tomé la decisión correcta. Me he preguntado cómo habría sido diferente si hubiera luchado por mantenerla. Ahora Hazel entendía. Carlos no era solo un hombre rico que había tomado lástima de una madre en problemas. Era un hombre que había perdido a su propia esposa e hija, que entendía tanto el dolor de la pérdida como el trauma de la separación forzada. Cuando te vi en esa subasta, continuó Carlos, sosteniendo el retrato de tu Emma, vi algo que reconocí. Vi a una madre que haría cualquier cosa para honrar la memoria de su hija, que encontraría una manera de seguir adelante incluso cuando parecía imposible. Se acercó a su escritorio y sacó una pequeña fotografía enmarcada de un cajón que mantenía cerrado con llave. Era el retrato de una mujer joven con ojos bondadosos, sosteniendo a una niña pequeña de cabello dorado. Esa es Isabela y María, dijo, pasando la fotografía a Hazel, tomada justo antes de que me fuera para cumplir mi término de servidumbre. Hazel estudió las caras en la fotografía, viendo la felicidad en los ojos de Isabela, la inocencia confiada en la cara de la pequeña María. Era fácil imaginar cuánto habría significado esta imagen para Carlos durante sus años de separación forzada. María tendría 13 años ahora, dijo Carlos tranquilamente. A veces me pregunto si me recordará en absoluto, si alguna vez pensará en el padre que la dejó ir. ¿Has tratado de contactarla?, preguntó Hazel. Carlos negó con la cabeza. ¿Qué derecho tengo? Tomé la decisión de dejarla ir. No puedo ahora interrumpir la vida que ha construido solo porque me arrepiento de mis elecciones. Hazel comenzó a entender la profundidad del dolor que Carlos había estado cargando. No solo había perdido a su esposa por circunstancias más allá de su control, sino que había elegido voluntariamente renunciar a su hija. El peso de esa decisión debía haber estado atormentándolo durante años.
Cuando ofreciste tanto dinero en la subasta, dijo Hazel lentamente, no era solo sobre ayudar a una extraña, ¿verdad? Era sobre tratar de hacer una cosa correcta, admitió Carlos. Era sobre darle a otra madre la oportunidad que desearía haber podido darle a Isabela. Y era sobre, tal vez, encontrar una forma de hacer las paces con las decisiones que no puedo cambiar. La conversación había revelado tanto sobre el carácter de Carlos y sus motivaciones, que Hazel se sintió como si estuviera conociendo a un hombre completamente diferente. El hombre tranquilo y considerado que había conocido tenía capas de pérdida y lamento que nunca había sospechado. ¿La señora Shaw sabe?, preguntó. Sage estuvo aquí cuando Isabella murió, asintió Carlos. Ella fue quien cuidó de María esos primeros años después de que naciera. Casi la mata verme dejar que se fuera la niña. Eso explicaba la devoción casi feroz de la señora Shaw a Carlos, así como su insistencia en que tenía un corazón demasiado bueno para su propio bien. Había visto de primera mano tanto su capacidad para el amor como su tendencia al autosacrificio. ¿Es por eso que nunca te volviste a casar?, preguntó Hazel gentilmente. Carlos consideró la pregunta por un largo momento. Parcialmente, pero también porque nunca encontré a alguien que pudiera entender ese tipo de pérdida. Alguien que conociera el costo de amar algo tanto que estás dispuesto a dejarlo ir, si piensas que es lo mejor para ellos. Sus ojos se encontraron con los de Hazel mientras decía esto, y ella sintió que algo pasaba entre ellos, una comprensión que iba más allá de las palabras. Ambos habían perdido a sus hijas, ambos habían experimentado el tipo de dolor que cambia fundamentalmente a una persona. Pero donde Hazel había luchado para mantener a Emma hasta el final, Carlos había elegido dejar ir a María. No te juzgo por la decisión que tomaste, dijo Hazel tranquilamente. En esa situación probablemente habría luchado por encontrar el valor para hacer lo mismo. La gratitud en los ojos de Carlos fue palpable. Era claro que había estado cargando culpa sobre su decisión durante años, preguntándose si había sido cobardía o sabiduría lo que lo había llevado a dejar que su hija se fuera. Gracias, dijo simplemente. Esas palabras significan más de lo que puedes saber. Mientras el sol se ponía sobre el valle, iluminando las montañas con tonos de oro y rosa, Hazel se encontró viendo a Carlos Uriel con ojos completamente nuevos. No era solo el hombre bondadoso que la había rescatado de una situación desesperada. Era un alma gemela que entendía tanto su dolor como su fuerza. Alguien que había enfrentado pérdidas similares y había encontrado maneras de seguir construyendo algo hermoso de las ruinas. El descubrimiento de su libertad, que debería haber sido una causa de celebración, ahora se sentía como una carga que demandaba elecciones que no estaba preparada para hacer. Carlos había revelado tanto de sí mismo, había mostrado tal vulnerabilidad y confianza, que la idea de simplemente irse se sentía como una traición. Pero más que eso, se dio cuenta de que ya no quería irse. En algún lugar durante las semanas pasadas, este lugar se había convertido en hogar, de maneras que tenían poco que ver con obligaciones legales, y todo que ver con conexiones del corazón que se habían formado en los espacios silenciosos entre el trabajo y la conversación, entre la pérdida compartida y la esperanza recuperada. Los días siguientes a la revelación pasaron en una tensión extraña, pero no desagradable. Hazel se encontró observando a Carlos con nuevos ojos, viendo en cada gesto considerado, en cada palabra cuidadosa, la evidencia de un hombre que entendía profundamente lo que significaba perder todo lo que más importaba. Sus rutinas diarias continuaron como antes, pero ahora cada interacción llevaba el peso de la verdad entre ellos. Carlos, por su parte, parecía estar esperando que ella tomara alguna decisión sobre su futuro recién revelado. No presionaba, no hacía preguntas directas, pero Hazel podía sentir su incertidumbre en la forma en que a veces la encontraba mirándola,
cuando pensaba que no estaba observando, en la manera en que sus conversaciones se habían vuelto más cuidadosas, como si temiera decir algo que la pudiera alejar. Era la señora Shaw quien finalmente forzó el tema a la superficie. «Esta tensión se está volviendo ridícula», declaró una mañana mientras preparaba masa para pan, sus manos trabajando la mezcla con más vigor del necesario. «Ustedes dos andan de puntillas, uno alrededor del otro, como gatos asustados. Alguien necesita decir lo que está realmente en su mente». Hazel levantó la vista de las verduras que estaba picando para el almuerzo. «No sé de qué habla Sage». «Por supuesto que no», respondió la mujer mayor con un bufido. «Y supongo que Carlos tampoco sabe por qué ha estado trabajando hasta que oscurece cada día, evitando estar en la misma habitación contigo por más de 5 minutos». Era cierto. Desde su conversación en el estudio, Carlos había encontrado razones para estar ausente durante las horas en que normalmente habrían estado trabajando en la casa juntos. Se levantaba antes del amanecer y regresaba después de la cena, claramente dándole espacio para procesar lo que había aprendido. «Es complicado», murmuró Hazel. «Complicado». La señora Shaw dejó de amasar y se volvió para enfrentar a Hazel completamente. Una mujer libre, un hombre bueno que claramente se preocupa por ella. Un hogar hermoso, trabajo significativo. ¿Qué parte de eso es complicada? Sage, tú no entiendes. Entiendo perfectamente, interrumpió la mujer mayor. Entiendo que has pasado por un infierno que ninguna madre debería enfrentar. Entiendo que aprender a confiar de nuevo después de ser traicionada es aterrador. Y entiendo que Carlos es demasiado honorable para su propio bien y probablemente se está torturando pensando que te engañó al no decirte sobre tu libertad de inmediato. Hazel se quedó en silencio, sorprendida por la percepción directa de la señora Shaw. «Pero lo que no entiendo», continuó la mujer mayor, «es por qué dos personas que claramente se han encontrado el uno en el otro están desperdiciando tiempo fingiendo que no es así». Antes de que Hazel pudiera responder, el sonido de cascos galopando llenó el aire. A través de la ventana de la cocina, pudieron ver a un jinete acercándose rápidamente a la casa, su caballo espumoso por el esfuerzo. Era uno de los rancheros vecinos, Dean Reed, y su expresión era urgente. Carlos emergió del granero al escuchar la conmoción, limpiándose las manos en un trapo mientras se acercaba al jinete desmontado. «¿Qué pasa, Dean?», preguntó, su voz llevando la inmediata preocupación de un hombre acostumbrado a manejar crisis. «Es mi esposa, Carlos», dijo Dean, claramente agitado. «Cindy entró en trabajo de parto, pero algo está mal. El bebé viene demasiado temprano y ella está perdiendo mucha sangre. El doctor no puede llegar desde el pueblo a tiempo con esta tormenta acercándose». Hazel sintió que su corazón se aceleraba. A través de la ventana podía ver nubes de tormenta oscuras acumulándose en el horizonte, prometiendo el tipo de clima que haría imposible viajar por caminos de montaña. «¿Qué necesitas?», preguntó Carlos sin vacilación. «Alguien que conozca sobre partos, sobre ayudar cuando las cosas van mal», respondió Dean desesperadamente. «Mi suegra está allí, pero está demasiado asustada para ser de mucha ayuda, y yo no sé qué hacer». Hazel no dudó. Antes de que cualquiera pudiera hablar, salió de la casa, secándose las manos en su delantal. «Tengo experiencia con partos difíciles», anunció, su voz firme a pesar del miedo que sentía por la mujer desconocida. «Ayudé cuando nacieron los gemelos de mi vecina, y estuve presente en varios partos complicados en el pueblo». Dean la miró con esperanza desesperada. «¿Vendrías? ¿Ayudarías?» «Por supuesto», respondió Hazel, sin pensar en las complicaciones o el peligro personal. Una mujer estaba en problemas, posiblemente muriendo, y Hazel tenía habilidades que podrían ayudar. Carlos ya estaba moviendo hacia los establos. «Ensillaré los caballos. La tormenta se ve feroz, pero podemos llegar allí si salimos ahora». Mientras se preparaban para partir,
La señora Suo llenó rápidamente una bolsa con suministros médicos básicos, hierbas para el dolor y el sangrado, trapos limpios, alcohol para esterilizar. «Ten cuidado», murmuró a Hazel mientras le entregaba la bolsa, «y piensa en lo que hablamos. La vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades de felicidad». El viaje al rancho de Dean fue traicionero. Las nubes de tormenta habían traído vientos fuertes que azotaban el paisaje, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras navegaban por senderos rocosos que se volvían más peligrosos por el momento. Carlos montaba cerca de Hazel, claramente listo para ayudar si su caballo tropezaba o si las condiciones empeoraban. «¿Estás segura de esto?», gritó por encima del viento creciente. «Es peligroso y ni siquiera conoces a esta mujer». «No importa si la conozco», respondió Hazel, su voz determinada. «Es una madre en problemas. Es lo que haría cualquier persona decente». La respuesta inmediata y sin preguntas de Hazel a la crisis reveló algo fundamental sobre su carácter que Carlos nunca había visto completamente antes. Aquí había una mujer que, a pesar de su propio dolor y pérdida, aún tenía la fuerza y la compasión para arriesgarse por una extraña. No porque se sintiera obligada, sino porque era la cosa correcta que hacer. Llegaron al rancho de Dean justo cuando la tormenta golpeó con fuerza total. La casa era más pequeña y más rústica que la de Carlos, pero estaba cálida y bien mantenida. Los sonidos de dolor desde el dormitorio trasero confirmaron inmediatamente la gravedad de la situación. Cindy Hayes era una mujer joven, no mucho mayor que Hazel, con cabello rubio empapado en sudor y ojos llenos de miedo y dolor. Había estado en trabajo de parto durante horas, y era claro que tanto ella como el bebé estaban en peligro significativo. «Gracias a Dios que viniste», susurró la suegra de Cindy, una mujer nerviosa que claramente estaba abrumada por la situación. Hazel inmediatamente se puso a trabajar, evaluando la situación con la competencia nacida de experiencia y necesidad. El bebé estaba en una posición difícil, y Cindy había perdido más sangre de la que era segura. Pero Hazel había visto complicaciones similares antes y sabía que había esperanza si actuaban rápidamente. Durante las siguientes 4 horas, mientras la tormenta rugía afuera, Hazel trabajó con concentración intensa para salvar tanto a la madre como al bebé. Carlos se quedó cerca, siguiendo sus instrucciones sin preguntas, proporcionando fuerza cuando ella necesitaba mover a Cindy, sosteniendo lámparas para dar mejor luz, incluso ayudando a aplicar presión para detener el sangrado cuando fue necesario. Trabajar juntos en tal crisis reveló una nueva dimensión de su asociación. Hazel lideraba con conocimiento médico e instinto maternal, mientras Carlos proporcionaba apoyo físico y calma emocional. Se movían juntos con una sincronización que hablaba de confianza profunda y comprensión. Cuando el bebé finalmente nació, un niño pequeño pero saludable, que lloró fuertemente al tomar su primera respiración, tanto Hazel como Carlos estaban agotados pero triunfantes. Cindy, aunque débil por la pérdida de sangre, estaba viva y consciente, sosteniendo a su bebé con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Le salvaste la vida», susurró Dean a Hazel, sus propios ojos húmedos de gratitud. «A ambos, no sé cómo agradecerte». Hazel sonrió cansadamente, sintiendo la satisfacción profunda que venía de usar sus habilidades para marcar una diferencia real. «Solo hice lo que cualquier mujer haría», dijo simplemente. Pero Carlos sabía mejor. Había visto el conocimiento, la competencia, la compasión sin falla que Hazel había mostrado bajo presión extrema. Había visto cómo se había arriesgado sin pensar en el peligro personal para ayudar a una extraña. No cualquier mujer podría haber hecho lo que ella hizo esa noche. Para cuando la tormenta se calmó lo suficiente para viajar de vuelta, era casi amanecer. El viaje a casa fue tranquilo, ambos agotados por las emociones intensas de la noche. Pero había algo diferente en el silencio ahora,
algo cargado de nueva comprensión y respeto mutuo. Fue Carlos quien finalmente habló mientras se acercaban a su valle. Lo que hiciste anoche comenzó. Su voz, ronca de fatiga, no fue solo bondad, fue valor, valor del tipo que viene solo de un corazón que ha conocido verdadero amor y pérdida. Hazel lo miró, viendo algo en su expresión que no había estado allí antes. Hazel, continuó, deteniéndose para enfrentarla completamente. Necesito que sepas algo. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con gratitud o con que te vea como sirvienta o propiedad. Te veo como la mujer más fuerte y compasiva que he conocido. Te veo como alguien que podría elegir cualquier vida que quisiera y espero, rezo, que podrías elegir construir esa vida conmigo. Sus palabras colgaron en el aire matutino, honestas y vulnerables de una manera que hizo que el corazón de Hazel se acelerara. Carlos comenzó, luego se detuvo, luchando por encontrar las palabras para expresar la transformación que había estado teniendo lugar en su propio corazón. Sé que las circunstancias de cómo nos conocimos fueron inusuales, dijo él rápidamente. Sé que hay historia entre nosotros que complica las cosas, pero también sé que lo que he llegado a sentir por ti es real, y espero que tal vez, con tiempo, Carlos, interrumpió Hazel suavemente. Para. Él se calló, claramente temiendo rechazo. No necesito tiempo, dijo ella, su voz ganando fuerza con cada palabra. Anoche, trabajando junto a ti, viendo cómo me apoyaste sin preguntas, cómo confiaste en mi juicio, incluso cuando significaba riesgo, me di cuenta de algo. Esperó, su expresión esperanzada pero cautelosa. Me di cuenta de que ya no estoy aquí porque no tengo otro lugar donde ir. Estoy aquí porque este se ha convertido en el lugar donde pertenezco, contigo, como tu igual, como tu pareja, como... Hizo una pausa, reuniendo valor para la palabra final, como tu esposa, si me quieres. La expresión de Carlos se transformó de esperanza cautelosa a alegría pura. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Estás segura de que no es solo porque te sientes obligada o porque no tienes otro lugar donde ir? Hazel se acercó a él, alcanzando para tomar sus manos en las suyas. Carlos Uriel dijo, su voz firme y clara. Soy una mujer libre, libre de elegir mi propio futuro, libre de ir donde quiera, libre de amar a quien elija, y te elijo a ti. No por obligación, no por gratitud, sino porque has demostrado ser el tipo de hombre que honra tanto la fuerza como la vulnerabilidad, que entiende tanto la pérdida como la esperanza. Su primer beso fue suave, tentativo, una pregunta hecha y respondida. El segundo fue más profundo, más confiado, llevando toda la emoción que habían estado suprimiendo cuidadosamente durante semana. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad y sonriendo como adolescentes. Deberíamos probablemente hablar de asuntos prácticos, dijo Carlos, aunque no hizo ningún movimiento para soltarla de su abrazo. ¿Cómo qué?, preguntó Hazel, disfrutando de la sensación de estar sostenida, de ser valorada no como propiedad, sino como una mujer amada. Como cuando nos casaremos, dijo con una sonrisa que transformó todo su rostro. Como dónde viviremos, cómo explicaremos nuestro cortejo poco convencional a los vecinos. Creo que la señora Shaw se ofrecerá voluntariamente para explicar las cosas a cualquiera que pregunte, rió Hazel. En cuanto a cuándo, pronto. Ya no quiero esperar más por nuestra vida juntos. Mientras el sol se elevaba sobre el valle, pintando las montañas en tonos de oro y rosa, Hazel y Carlos se dirigieron a casa de la mano, listos para comenzar el siguiente capítulo de una historia de amor que había nacido de circunstancias improbables, pero había florecido en algo hermoso y verdadero. 2 semanas después, en una perfecta mañana de primavera, cuando el valle brillaba con flores silvestres y el aire llevaba la dulce promesa del verano, Hazel Thorne se convirtió en Hazel Uriel, en una ceremonia que sería recordada durante años en toda la comunidad montañesa.
El predicador itinerante, reverendo Caleb Finch, había ofrecido matrimonios durante su circuito por los territorios, pero más tarde confesaría que pocos lo habían conmovido tan profundamente como ver a Carlos y Hazel intercambiar votos en el amplio porche del rancho Uriel, rodeados de amigos que se habían convertido en familia. Hazel llevaba un vestido que la señora Shaw había pasado incontables horas alterando de uno encontrado en las profundidades del baúl de la madre de Carlos. Seda marfil con delicados botones de perla y encaje que había sobrevivido décadas en almacenamiento. Cuando Carlos la vio por primera vez descendiendo las escaleras esa mañana, su aguda inhalación y la maravilla en sus ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre cómo se veía. La lista de invitados era deliberadamente pequeña, pero cuidadosamente elegida. Dean y Cindy Reed habían venido con su bebé recién nacido, la evidencia viviente del coraje y la compasión de Hazel. Varios rancheros vecinos habían hecho el viaje, muchos de los mismos hombres que habían pujado contra Carlos en esa subasta hace meses, ahora viniendo a celebrar una unión que había nacido de circunstancias extraordinarias. Cuando el reverendo Finch pronunció a Carlos y Hazel como marido y mujer, ambos bebés en la audiencia parecieron aprobar, aplaudiendo con sus pequeñas manos en perfecto tiempo. El beso que selló su matrimonio fue tierno pero confiado, una declaración pública de sentimientos que habían estado creciendo durante meses en los espacios silenciosos entre las palabras. La señora Shaw se había superado a sí misma preparando el banquete de bodas, creando una celebración que mostraba la abundancia de su hogar montañoso. Trucha fresca del arroyo, venado de la casa de Carlos, verduras de su jardín expandido, y pan que hizo que los vecinos suspiraran de envidia. El pastel de bodas, una creación imponente de 3 niveles decorada con flores cristalizadas, se alzaba como la pieza central de una mesa que gemía bajo el peso de la abundancia compartida. 5 años después, el rancho Uriel se había convertido en una de las operaciones más prósperas del territorio. Lo que había comenzado como el esfuerzo solitario de Carlos había florecido en una verdadera sociedad, con el agudo sentido para los negocios de Hazel, complementando su experiencia agrícola. Pero el mayor testimonio de su éxito era el flujo constante de visitantes que habían comenzado a llegar en años recientes. La palabra de su historia se había extendido por todos los territorios, llevada por predicadores itinerantes, carros de suministros y las inevitables redes de chismes que conectaban incluso las comunidades más remotas. Jóvenes parejas, enfrentando sus propias dificultades, harían el largo viaje para buscar consejo de la mujer que había sobrevivido a la subasta pública para construir un próspero negocio familiar. Hazel daba la bienvenida calurosamente a estos visitantes, compartiendo tanto sabiduría práctica sobre el manejo del rancho como perspectivas emocionales sobre superar la adversidad. El secreto, les diría a las jóvenes esposas enfrentando deudas abrumadoras o abandono, es recordar que cada final es también un comienzo. Lo que se siente como el peor día de tu vida podría realmente ser el primer día de tu vida real comenzando. Una visitante particularmente memorable fue una joven mujer llamada Ivy Shaw, que llegó con sus 2 pequeños después de que la muerte de su esposo la hubiera dejado enfrentando el embargo. Hazel reconoció algo de su antiguo yo en el valor desesperado de Ivy, la forma en que sostenía a sus pequeños cerca mientras trataba de proyectar fuerza que no sentía. «Escuché sobre tu subasta», dijo Ivy, tranquilamente esa primera noche después de que los pequeños estuvieran alimentados y acomodados. «Escuché cómo sobreviviste, cómo hiciste algo hermoso de algo terrible. Estoy enfrentando mi propia subasta el próximo mes, y yo necesitaba ver que era posible sobrevivir». Hazel pasó 3 días con Ivy, compartiendo no solo aliento, sino estrategias prácticas para navegar el sistema legal, proteger a sus pequeños y mantener su dignidad incluso en las peores circunstancias. Cuando Ivy se fue,
llevaba consigo no solo esperanza, sino un plan concreto para evitar el destino que una vez había parecido inevitable. 6 meses después, llegó una carta reportando que Ivy había negociado exitosamente con sus acreedores, evitado la subasta y estaba reconstruyendo su vida en sus propios términos. Era una de docenas de tales cartas que llegaban regularmente, cada una un recordatorio de que su historia continuaba creando ondas hacia afuera, tocando vidas y cambiando resultados de maneras que nunca podrían haber imaginado. Mientras Hazel guardaba la carta de Ivy con las otras en el cajón de su escritorio, reflexionó sobre las formas inesperadas en que el dolor podía ser transformado en propósito. Su experiencia en ese juzgado, que había parecido como la humillación definitiva en el momento, se había convertido en una fuente de fuerza y sabiduría que podía compartir con otros enfrentando pruebas similares. Esa noche, mientras ella y Carlos se sentaban en su porche, viendo la puesta de sol pintar las montañas en tonos de oro y rosa, Hazel sintió la satisfacción profunda de una vida bien vivida. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Carlos, ecoando una pregunta que se habían hecho el uno al otro en su noche de bodas. Hazel consideró la pregunta, pensando en el viaje que los había traído aquí. Solo que tomó una subasta de bancarrota para juntarnos, respondió con una sonrisa. Aunque supongo que algunas historias de amor comienzan en los lugares más inesperados. El martillo que una vez había sellado lo que parecía ser un destino trágico, había realmente abierto la puerta a todo lo que nunca había sabido que quería. A veces, reflexionó Hazel, las mejores cosas en la vida realmente vienen disfrazadas como las peores, y el amor puede encontrar una manera de florecer incluso en el suelo más improbable. 15 años habían pasado desde aquel día fatídico en la plaza de San Nicolás, y la historia de Carlos y Hazel Uriel se había convertido en algo más que un recuerdo personal, se había transformado en una leyenda que se contaba en hogares y cantinas a lo largo de todo el territorio del oeste. En San Nicolás, donde todo había comenzado, se había erigido una pequeña placa en los escalones del ayuntamiento que simplemente decía: aquí comenzó una historia de amor que cambió a una comunidad entera. Los lugareños la señalaban con orgullo a los visitantes, contando cómo su pueblo había sido testigo del milagro que transformó una subasta de desesperación en un romance legendario. El rancho Uriel ahora se extendía por miles de acres, pero no era solo su éxito financiero lo que había capturado la imaginación de la gente. Era el hecho de que se había convertido en un refugio para almas perdidas, un lugar donde aquellos que habían perdido todo podían encontrar no solo trabajo, sino esperanza. Carlos, ahora con cabello completamente plateado, pero con los mismos ojos verdes bondadosos, había construido una escuela pequeña en su propiedad, donde Hazel enseñaba a leer y escribir a los hijos de trabajadores de rancho y familias locales. Era su manera de honrar la memoria de Emma, asegurándose de que otros pequeños tuvieran las oportunidades que su hija nunca había tenido la chance de disfrutar. La señora Shaw, ahora en sus 80 años, pero aún gobernando la cocina con mano firme, a menudo contaba a los visitantes sobre el día que Carlos regresó de la subasta con esa pobre madre rota. Sabía desde el momento en que la vi que cambiaría todo, declararía, meciendo su silla en el porche mientras observaba a Carlos y Hazel trabajar juntos en el jardín. Dos almas heridas que se encontraron exactamente cuando más se necesitaban. La historia había viajado tan lejos que incluso había llegado a oídos de María, la hija perdida de Carlos. Ahora, una mujer de 28 años viviendo en California, había escrito una carta que Carlos guardaba como su posesión más preciada. En ella expresaba su comprensión de por qué él había tomado la decisión que tomó, y su deseo de visitarlos algún día para conocer a la mujer que había traído felicidad de vuelta a la vida de su padre. Pero tal vez el mayor testimonio de su legado eran las docenas de familias que ahora prosperaban en el valle,
y más allá, todas tocadas de alguna manera por la bondad de los Uriel. Jóvenes parejas que habían evitado subastas desesperadas, viudas que habían encontrado nuevos comienzos, pequeños que habían crecido con oportunidades que de otra manera nunca habrían tenido. Cada año, en el aniversario de su boda, Carlos y Hazel organizaban una gran celebración en el rancho, abierta a cualquiera en la comunidad que quisiera venir. Se había convertido en la reunión social más importante del año, un día cuando las diferencias de clase y circunstancia se dejaban de lado en favor de la celebración del amor, la redención y las segundas oportunidades. En este aniversario número 15, mientras Hazel observaba a Carlos contando su historia a un grupo de pequeños fascinados, sus palabras llevaron más peso que nunca. Recuerden, mis pequeños, les dijo, las cosas más hermosas de la vida a menudo vienen disfrazadas como las peores. Lo que importa no es lo que nos sucede, sino lo que elegimos hacer con lo que nos sucede. Mientras el sol se ponía sobre el valle que ahora llamaban hogar, Hazel Carlos Uriel reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había traído desde una plaza polvorienta hasta este momento de felicidad perfecta. El martillo del subastador, que una vez había amenazado con destruir su vida, había sido, en realidad, el primer golpe en la construcción de algo mucho más hermoso de lo que jamás había soñado posible. Y en algún lugar en las montañas que rodeaban su valle, se dice que aún se puede escuchar el eco de esa historia de amor, recordando a todos que la bondad humana puede triunfar sobre las circunstancias más difíciles, y que el verdadero amor puede florecer incluso en el terreno más improbable. A continuación tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.